Hola, mi nombre es Andrea Aguilar Ramírez, estudiante de quinto año de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy día vamos a hablar acerca de arañas y escorpiones. La clase arácnida tiene varios órdenes, pero las de importancia médica de las cuales se hablarán serán tres principalmente: Araneae, escorpiones y Acari. En este caso vamos a hablar principalmente de Araneae y escorpiones. La clase arácnida pertenece al filo Unartrópoda y se caracteriza por presentar dos regiones o tagmas, que sería el prosoma o cefalotórax y el opistosoma o abdomen. Carecen de antenas y suelen tener uno o más pares de ojos simples. Su respiración es por agallas, tráqueas o pulmones en libro. Los arácnidos son siempre unisexuados con desarrollo generalmente directo. Presentan dos glándulas de excreción principales, las glándulas coxales y los tubos de Malpighi. Vamos a comenzar hablando del orden Araneae. Vamos a comenzar por sus características principales. Presentan el cuerpo dividido en dos tagmas, prosoma y opistosoma, unidos por un pedicelo. En el prosoma se distinguen 6 pares de apéndices, los quelíceros, pedipalpos y las patas marchadoras 1, 2, 3 y 4. Los pedipalpos se encargan de la alimentación, mientras que los quelíceros se encargan de la inyección de veneno. Tienen 8 ojos acomodados, opérculo genital, todas ellas son depredadoras, pero algunas son venenosas. Esto debido a que no todas las arañas cuentan con un aparato inoculador de veneno capaces de perforar la piel del ser humano. Comenzaremos hablando de la Loxosceles laeta, también conocida como araña de los rincones o araña casera. En cuanto a su epidemiología, estas se ubican principalmente en Centroamérica y Sudamérica. Dentro del Perú son más prevalentes en la costa y la sierra. Tienen una ocurrencia generalmente intradomiciliaria de un 85% debido al poco aseo de las habitaciones. Su incidencia tiende a aumentar en épocas de verano debido a que éstas se reproducen más y la toxicidad del veneno aumenta. Las actividades asociadas con mayor frecuencia al accidente del loxocelismo son vestirse, trabajar y dormir. En cuanto a las características morfológicas de la Loxosceles laeta, esta tiende a tener un color marrón o pardo, su opistosoma no tiene un patrón de coloración evidente y su forma se asemeja a un violín invertido. En cuanto a sus ojos, este tiene 3 pares de ojos dispuestos de forma triangular, 2 laterales y 1 anterior. Su reproducción es sexuada, es decir, que cuenta con un macho y una hembra. La hembra tiende a medir de 8 a 15 milímetros y el macho de 3 milímetros. Se distingue por la presencia de un opistosoma más prominente en el macho, asimismo como que también esta araña tiende a dejar una huella semiológica característica, que son la presencia de 2 agujeros simétricos pequeños en el centro de la lesión. En cuanto al ciclo de vida de Loxosceles laeta, esta se desarrolla a través de una metamorfosis incompleta, en otras palabras, a través de una reproducción sexuada de un macho y una hembra. Primero, la hembra pone huevos en ootecas que contienen de 80 a 200 huevos blanquecinos amarillentos. De estos huevos surgen ninfas caníbales, siendo las más fuertes las que sobrevivan. En un periodo de un año, a través de 9 a 12 mudas, las ninfas llegan a un periodo de adultez. Aproximadamente las hembras se demoran de 315 días y los machos 406 días. En cuanto a su longevidad, las hembras pueden vivir 1500 días y los machos 700 días. En cuanto al cuadro clínico del loxocelismo, este se divide en cutáneo leve o víscero-hemolítica o grave. La cutáneo leve se puede presentar de forma no complicada o complicada. En el caso de no complicada, esta se caracteriza por un dolor urente lacinante, presencia de edema, eritema, mácula equimótica violácea y de forma menos frecuente, presencia de ampollas seroamarillentas y prurito generalizado. En el caso del complicado, esta puede haber necrosis con posterior escara y también una posible infección secundaria. En el caso de víscero-hemolítica o grave, esta se tiende a presentar después de un cuadro cutáneo leve que puede llegar a la muerte de 48 a 96 horas. Esta se caracteriza por una lesión acompañada de fiebre, náuseas y vómitos, mialgias y atralgias, hemólisis intravascular severa, que se caracteriza por la presencia de ictericia, anemia y hemoglobinuria. Puede haber coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica, hipotensión y convulsiones. Ahora vamos a especificar un poco acerca del progreso del loxocelismo cutáneo necrótico. Este inicia con una sensación de lancetazo urente inicial. A las 4 y 6 horas ya hay una induración, hay presencia de edema, eritema y dolor en la zona de la lesión. A las 24 y 36 horas hay una expansión concéntrica del edema
y se forma la placa libeloide, que es una lesión blanquecina que se encuentra justo en la región equimótica violácea y la región eritematosa. A los 3 y 5 días hay la presencia de un área equimótica y también comienza la aparición progresiva de flictenas. A los 5 y 10 días las flictenas se comienzan a reabsorber y se forman las escaras retráctiles. Mayor de 10 días ya hay la caída de las escaras y hay presencia de las lesiones úsero-necróticas. Ahora vamos a seguir con una pequeña pregunta. El pronóstico de envenenamiento grave por Loxosceles laeta es cuando A. Si después de 24 horas llega equimosis y a una pequeña necrosis local. B. Aproximadamente 25 minutos después aparece dolor local acompañado de angustia, temor y dolor aumentado. C. Sudores profusos, cialorrea, lagrimeo, aumento de reflejos osteotendinosos, seguido de taquicardia. Y D. El paciente hará presencia de insuficiencia renal aguda, hemólisis severa y anemia severa. ¿Pueden pausar el video para contestar la pregunta? Bien, la clave sería el paciente hará presencia de insuficiencia renal aguda, hemólisis severa y anemia severa. Bueno, en el caso del diagnóstico es importante tener en cuenta 3 aspectos importantes. Primero, la lesión compatible. Tenemos que pasar y tener en cuenta los diferentes estadios dependiendo del tiempo de evolución, la localización y la presencia no de sobreinfección. Tenemos que tener en cuenta la epidemiología, el hábitat intradomiciliario en zonas oscuras y con poca humedad. Y también es muy importante la identificación del arácnido responsable de los hallazgos cutáneos. Asimismo, también es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial, ya que hay diversas patologías que pueden presentar lesiones cutáneas similares a las ocasionadas por loxocelismo. Entre ellas tenemos la infección secundaria por estafilococo, la urticaria, herpes zóster complicado, antrax o carbunco cutáneo, reacción adversa a medicamentos o también la presencia de una úlcera infecciosa. En cuanto al tratamiento del paciente, este dependerá del cuadro clínico presentado por el paciente. Si es que hay una presencia de loxocelismo cutáneo leve, se administrará suero antiloxocélico subcutáneo intramuscular de 1 a 2 ampollas, mientras que si el paciente presenta un cuadro clínico viscerohemolítico grave, se administrará suero antiloxocélico de forma subcutánea y endovenosa, 50% por cada vía, de 2 a 4 ampollas. Ahora hablaremos de la Lactrodectus mactans, también llamada viuda negra, araña del trigo o araña de trasero colorado. Entre las características morfológicas se le atribuye su popular nombre debido al hábito de las hembras al devorar al macho después de la cópula, presencia dimorfismo sexual, es decir, que hay una hembra y un macho. La hembra suele medir de 1.5 a 3 centímetros, es silvestre y suele tener mayor actividad en verano y en algunos meses de otoño. Tiene una mancha característica en forma de reloj de arena, tiene quelíceros finos y poderosos y un veneno neurotóxico. Asimismo, tiene la presencia de un abdomen globoso prominente y en el caso de los machos, este no presenta un aparato de veneno. En cuanto a su epidemiología, esta se presenta en zonas rurales, generalmente en áreas áridas y campos de trigo o alfalfa, y los accidentes tienden a ocurrir usualmente afuera de la vivienda, en épocas de verano y generalmente durante el día. Es común encontrarlas en los departamentos de la costa, como Ica, Lambayeque y Lima, y en la sierra, como Arequipa, Junín, Apurímac y Ayacucho. Estas tienen llamarla como laucha o huilca. En cuanto a su hábitat natural, son las plantas de cultivo. Vamos a hablar un poco acerca de la presentación clínica de la mordida por Lactrodectus mactans. Primero tenemos el cuadro local, que empieza con dolor punzante al momento de la mordida de intensidad variable, que luego de 10 a 60 minutos puede cambiar a ser tipurente en la zona de inoculación de la toxina e irradiarse a todo el miembro afectado. Tiene una lesión típica de 1 o 2 puntos de 1 a 2 milímetros de distancia, que se acompaña de una pápula eritematosa, leve edema, hiperestesia, sudoración local y piloerección. Hay contracciones musculares que abarcan principalmente la pared abdominal y torácica, que pueden llegar a ponerse rígidas, y también cabe recalcar que los síntomas agudos tienden a pasar de 48 a 72 horas. En cuanto al cuadro sistémico, tenemos la presencia de excitabilidad, insomnio, ansiedad, midriasis, no hay alteración del estado de conciencia, puede haber angina de pecho, que es dolor opresivo, facies de Lactrodectis mica, que es rubicundez facial, contractura muscular trimus, que es contracción de los músculos de la masticación, blefaroconjuntivitis, que es la inflamación de los párpados y de la conjuntiva, y gesto del olor. También, en cuanto a la progresión, inicialmente empieza con taquicardia e hipertensión, pero continúa con una bradicardia acompañada de vómitos, hiperestesia generalizada, cialorrea, midriasis con leve edema palpebral, hipersecreción nasal, bronquial y piloerección.
En cuanto a la intoxicación, se describe en 3 grados. Tenemos el grado 1, al 2 y al 3. En cuanto al grado 1, tenemos dolor en el sitio de lesión, en la región lumbosacra, en el abdomen, astenia, dinamia, diaforesis, hialorrea e hiperreflexia. En el caso del grado 2 tenemos el cuadro anterior con la acentuación de la disnea, epífora, cefalea, espasmo, contractura o rigidez muscular y también el priapismo, que es la erección mantenida del pene sin un estímulo sexual. Tenemos el grado 3, que es el cuadro anterior, con la acentuación de la miosis, la midriasis, el trimus, el trastorno de ritmo cardíaco y también la presencia de broncoespasmo. En cuanto al diagnóstico, es importante visualizar a la araña. Se debe tomar en cuenta el cuadro clínico sugerente, es decir, una anamnesis, lesión dérmica y zona endémica. Tenemos que considerar también diagnósticos diferenciales como un cuadro clínico de abdomen agudo, un infarto agudo de miocardio, tétanos, la preeclampsia que se da durante el embarazo, intoxicación alimentaria o una torsión testicular. Acá tenemos otra pregunta. En caso de mordedura por Latrodectus mactans viuda negra, ¿qué tratamiento inmediato se debería administrar al paciente? A. Analgésicos. B. Gluconato de calcio endovenoso. C. Extraer el veneno de la zona mordida por la araña. D. Suero antilatrodectus. Y E. Antibióticos. En cuanto al tratamiento, es importante la evolución, ya que esta depende de la severidad de la intoxicación. Los no tratados, sus síntomas desaparecen a los 7 días y los adecuadamente tratados a las 48 horas. Las medidas generales son el ABC, los analgésicos para el control del dolor, los relajantes musculares, gluconato de calcio endovenoso de 10 mililitros de 2 o 3 veces al día. Y también lo más importante es la administración del suero antilatrodectus vía subcutánea de 1 a 5 mililitros según la presentación. Si el paciente no mejora, se debe repetir la dosis. ¿Y qué no se debe hacer? 1. No se deben utilizar antisépticos en la zona de la lesión, no emplear torniquetes en la extremidad afectada y no hacer cortes o succionar sobre la herida mordida. Bien, en cuanto a la respuesta a la pregunta en caso de mordedura por Latrodectus mactans viuda negra, ¿qué tratamiento inmediato se debe administrar al paciente? La clave sería la D. Este es el tratamiento inmediato que se le debe administrar a un paciente que llega por latrodectismo. Ahora hablaremos del orden escorpiones. Ahora vamos a hablar acerca de las características del orden escorpiones. Tienen hábitos nocturnos, son carnívoros, cefalotórax corto, 2 ojos medianos y 2 a 5 pares laterales. Tienen pedipalpos grandes y quelados, también llamados tenazas. Tienen un preabdomen de 7 segmentos y un posabdomen de 5 segmentos. En el último segmento se encuentra el telzón, o también llamado aguijón, y son vivíparos. La hembra tendrá sobre su lomo a las crías durante las primeras mudas. Primero vamos a hablar acerca del Adruroides lunatus, también llamado alacrán de los pedregales. En cuanto a su epidemiología, se halla ampliamente distribuido en la variante occidental de los Andes, desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile. En el caso del Perú, se encuentra distribuido principalmente a lo largo de la costa y se ha reportado presencia de Adruroides lunatus en Lima metropolitana. En cuanto a su morfología, tienen un tamaño de 40 a 45 milímetros, una coloración general amarillenta, naranja, con varios puntos en el prosoma, mesosoma y metasoma. Tienen dedos móviles con 6 subhileras de gránulos y pectina con 14 dientes en machos y de 11 a 12 dientes en hembras. En cuanto al cuadro clínico que puede presentar un paciente por mordedura de adruroides, es la elevación de la temperatura en el lugar donde se ha penetrado el aguijón, acompañado de edema y dolor. También la acción neurotóxica puede generar vasoconstricción periférica que puede durar de 2 a 6 horas. Hay contracción muscular y parálisis, y en casos muy graves puede llegar a presentarse la necrosis muscular. Ahora hablaremos del Tychius tribitatus, también llamado escorpión de 3 bandas. En cuanto a la epidemiología, este se presenta en hábitats correspondientes a densos bosques nublados de clima muy húmedo, ubicados en vertientes orientales de los Andes. En cuanto a las características morfológicas del Tychius tributatus, tienen un color de fondo amarillento o rojizo, en el cual se observan bandas de color marrón oscuro. También tienen 6 bandas en total, las cuales realizan un recorrido de manera longitudinal en todo el dorso. Tienen una espina subacuelar y los pedipalpos que tienen en pinzas delgadas y alargadas. En cuanto al cuadro clínico, la toxina tiene efecto en minutos y puede detectarse en sangre a los 5 o 10 minutos. Pueden haber manifestaciones tanto locales como sistémicas. En el caso de las manifestaciones locales, tenemos dolor de aparición inmediata de tipo quemante e intensidad variable. Esta puede extenderse a través de todo el miembro lesionado y se puede asociar a prurito, edema, eritema, hiperestesia o parestesia.
En cuanto a las manifestaciones sistémicas, puede haber hiperexcitabilidad o agitación psicomotora, temblores, cefalea, puede haber alteraciones visuales, dolor abdominal, vómito, tos, taquipnea y disnea, taquicardia y arritmias. En cuanto al manejo o tratamiento, se debe lavar la picadura con agua y jabón, se deben quitar todos los accesorios del lugar de la picadura, ya que la inflamación puede impedir la circulación. Se deben colocar compresas frías en la zona de la picadura por 10 minutos y alrededor de esta también por 10 minutos. Se puede administrar analgésicos como el paracetamol para aliviar el dolor y se aplica suero antialacránico y prazosina, que es un medicamento con efecto alfa bloqueante. Lo que se debe evitar es la administración de aspirina e ibuprofeno y no se debe cortar la herida ni aplicar succión para intentar sacar el veneno. En cuanto a los escorpiones no venenosos, tenemos a los botriuros, que son de coloración pareja de marrón oscuro o negro. No hay presencia de franjas, tienen pinzas muy globosas o redondas y su único aguijón es el que se presenta en su cola. Y bien, para finalizar, en esta última diapositiva tenemos la bibliografía utilizada para la presente exposición. Si tienen alguna duda me pueden escribir a mi correo que se encuentra en la primera diapositiva y muchas gracias por su atención.